Bien, en la mañana yo empecé a platicar un poquitito acerca del misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es un tema que hemos abordado en algunas oportunidades y que el apóstol Pablo lo describe como tal. En la Biblia se narran por lo menos 12 misterios en el Nuevo Testamento, 22 misterios en el Antiguo Testamento. Misterio no es un secreto. El misterio viene de una palabra griega que quiere decir cosa revelada, pero de alguna forma no está tan a la vista de todos. El secreto es algo que Dios no ha revelado y lo tiene clasificado. Cuando viene un misterio, Dios desclasifica un secreto y entonces lo convierte en misterio. Pero tienen acceso solo ciertos cristianos, no todos. Por eso es que Pablo decía, hablamos cosas misteriosas, profundas, hablamos sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez y no cosas de este siglo. Entonces, el problema es que la mayoría de los cristianos no tienen acceso a los misterios por alguna causa. A veces carnalidad, a veces tienen mucha influencia de pensamientos humanos, y la influencia de pensamientos humanos, según dice la Biblia, proviene de Satanás. Imagínense, Satanás no es humano, pero pone pensamientos humanos. Por eso es que el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando las cosas de Dios, sino que de la de los hombres. No le dice estás pensando las cosas de Satanás, lo reprende diciéndole aparta de mí, Satanás. Pero le dice estás pensando las cosas de los hombres. Es decir que Satanás, Satanás conoce al hombre, hermano. Satanás conoce al hombre, no tanto como el creador, ¿verdad? Pero Satanás conoce al hombre. Entonces él sabe qué piensa usted, porque él mismo le lanza dardos. Imagínese que con Job, cuando está queriendo arguir Satanás con Dios para pedir la vida de Job, él le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea que él sabe cuál es la condición del hombre. Él sabe que cuando a alguien le dicen usted tiene cáncer, entonces esa persona y le va a costar, ¿y cuánto me va a costar? Se me hace que le va a costar la finquita que usted tiene. La gente vende su finquita porque piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Entonces Satanás conoce muy bien la psicología humana, y entonces empieza a lanzar dardos para impedirnos a nosotros que conozcamos los misterios de Dios. Pero el Señor dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Y entonces nos empieza a venir un espíritu de revelación para que conozcamos las cosas que tenemos que conocer. Ok, en ese orden de ideas, quiero decirle que el misterio de la iniquidad nos va a enseñar Dios a través de ese misterio, que al fin, cómo es que el enemigo se va a manifestar en la tierra como lo que es, como el anticristo. Es decir, él lo va a hacer gradualmente, él lo va a hacer poco a poco, se va a ir metiendo. Si mira alguna oposición, se retrae, tiene tiempo, él tiene tiempo, se va a volver a meter. Ya presentó la idea inicial que al principio pareció escandalosa, pero después la vuelve a presentar. Si todavía es escandalosa, se retrae y la vuelve a presentar. Le voy a poner ejemplos. Digamos el aborto. El aborto siempre fue visto, aunque muchos lo practicaron, siempre fue visto como algo malo. Entonces él viene y lo presenta el aborto, y la sociedad pone el grito en el cielo. Entonces el diablo lo retira. No es que no fuera tiempo para él siempre es tiempo. Entonces lo retira, espera que empiece a cuajar la idea, la vuelve a meter otra vez, ya no es tan escandaloso, la vuelve a retraer y espera un tiempo y vuelve a meter la idea hasta que va permeando la capa de sensibilidad de la conciencia de la sociedad.
Hasta que la gente dice, bueno, ¿y qué tiene de malo, verdad? Pero si yo tengo derecho, termina diciendo una mujer, sobre mi propio cuerpo, entonces puedo decidir si tengo a esta criatura o no la tengo, porque es mi cuerpo. Y entonces empieza ya una discusión y se va agrandando y agrandando y agrandando. Esa es la forma como el enemigo se va metiendo. Entonces se va metiendo gradualmente con ideas. Ideas, insisto, que al principio parecían escandalosas. Por ejemplo, más o menos en 1970 se presentó una película que se llamaba Jesucristo Superestrella. Esa película causó caos porque mucha gente se opuso. Entonces se retrajo, pero ya habían tirado una cosa que no era tan fuerte como lo que iba a venir después. Ya después vinieron otras cosas más fuertes, como por ejemplo la última tentación de Jesús, en donde se le acusaba al mismo Señor de tendencias homosexuales. Imagínense usted qué cosa más terrible, ¿verdad? Después viene otra película en donde ya se empezó a atacar algo. Después viene otra película en donde se habla de los códigos de Da Vinci, en donde se habla que el Señor, al final de cuentas, no murió en la cruz, sino que los discípulos lo robaron, lo hicieron bajar de la cruz, y entonces él huyó por el Mediterráneo con María Magdalena y llegó a las costas de Francia, y entonces ahí tuvo hijos con ella. Entonces ya la gente, unos pusieron el grito en el cielo, pero otros dijeron, bueno, pues puede que sí. Tal vez hasta algunos cristianos dijeron, pues puede que sí, ¿verdad usted? Entonces ahora ya viene la otra parte de la saga, ¿verdad? Ángeles y demonios, que muchos de ustedes quieren ir a ver y que realmente no sería muy aconsejable, pero gracias. Porque nosotros lo que tendríamos que estar haciendo es teniendo nuestra mente puesta en las cosas de Dios. La mente puesta en las cosas de Dios es vida. La mente puesta en la carne es muerte. Eso dice la Biblia. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, si usted quiere tener paz, piense en Dios. Deje de estar pensando en otra cosa. Incluso una profecía hoy que más o menos decía eso. Pero volviendo al punto, entonces la iniquidad ha estado en acción desde hace mucho tiempo, pero en el último tiempo se ha incrementado mucho. ¿Por qué? Porque la iniquidad, o el misterio de la iniquidad, es como un caldo de cultivo para que se manifieste ¿quién? El hijo de iniquidad. ¿Quién es el hijo de iniquidad? El anticristo. Si cuando se manifiesta el anticristo, tiene que ser en el día del Señor. Mire, déjeme hacer un esquemita acá así rápidamente. Supóngase que aquí, en este periodo de acá, empieza el día del Señor. Es decir, gran tribulación. Aquí en el día del Señor, o tribulación y gran tribulación, a los 7 años, la última semana de Daniel. Entonces se manifiesta en esta parte de acá. En esta parte de acá, que sería pre-tribulación, lo que se tiene que manifestar es el caldo de cultivo, es decir, el aumento de la iniquidad. Cuando se manifiesta el aumento de iniquidad, entonces se le está permeando otra vez, utilizo la misma palabra, la conciencia a la gente para que acepten al hijo de iniquidad con ideas de las más distorsionadas. Y lo van a recibir con los brazos abiertos y con fanfarrias, y van a recibir lo justo. Y la Biblia dice, ay de aquel que a lo malo le ama bueno y a lo bueno le ama malo. Nosotros tenemos que tener bien claras las cosas antes de decir esto es bueno o esto es malo. Nosotros no podemos, hermano, disculpe, nosotros no podemos ser guiados como corderitos por un grupo o por dos grupos que se enfrentan entre sí con intereses oscuros, utilizándonos como carne de cañón a la población. Nosotros no podemos hacer eso. Porque, hermano amado, discúlpeme, ya tengo algunos años de vivir, no muchos, pero bueno, pero si Jacob cuando le preguntó a Faraón su edad, dijo, tenía 120 años, y dijo, pocos han sido mis años, dijo, tenía 120.
No han alcanzado los años de mis padres, dijo. Y pocos, dijo, tenía 120. Y yo apenas estoy llegando casi a los 40. De convertido, pues. Entonces, ay, hermano, yo he visto cosas de cosas y cosas. Y déjeme decirle que todo lo que se repite en la historia solo cambian los rostros. Solo cambian los rostros. Antes era otro rostro con bigote y con mal encarado. Después es otro rostro con ojitos verdes que le decían moscopiña o la mosca del Mediterráneo. Después lo cambian por otro y después por otro y después por otro y después por otro. Y es el mismo rollo. Y la carne de cañón son los que no avanzaron ni maduraron, y generalmente la juventud. Ok. Entonces, lo que el enemigo quiere es hacer un caldo de cultivo para que se manifieste el anticristo. ¿Por qué razón? Porque el misterio de la iniquidad es la antítesis del misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad es la manifestación de Dios hecha carne. ¿Sí me agarró eso que le acabo de decir? Pregúntele al hermano que está a la par a ver si lo agarró también. Pregúntele, ¿qué es el misterio de la piedad? Hágame pues. Obedezca. El obediente siempre obtiene bendición. ¿Cuál es? Solo pregúntele, ¿cuál es el misterio de la piedad? Si no le pregunto, usted le voy a preguntar yo, ¿cuál es el misterio de la piedad? ¿Cuál? ¿Cuál es el misterio de la piedad? ¿De la piedad? ¿Ah? ¿Perdón? La manifestación de Dios haciéndose carne. Amén. En otras palabras, Jesús. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Cuál es el misterio entonces de la piedad? Solo para ver si me entendió. Sí, Cristo. Es más fácil decirlo así, pero dígamelo como la manifestación del misterio de la piedad es Dios metiéndose en un hombre, haciéndose carne, tabernaculizando. Ese es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Entonces, si ese es el misterio de la piedad, ¿cuál es el misterio de la iniquidad? La manifestación del diablo metiéndose en un cuerpo humano. Pero no estoy hablando de demonios, estoy hablando del chamuco, del jefe de esas hordas, que es un querubín. Que los querubines y los ángeles y los arcángeles no se meten en cuerpos humanos, y los únicos casos que están registrados son del lado de las tinieblas, como este que le estoy diciendo de Judas. Bueno, entonces el enemigo lo que quiere es crear la iniquidad, pero así a las claras. Nadie va a querer darle lugar por tener dos dedos de frente. No, yo no quiero nada con la iniquidad. ¿Usted quiere algo con la iniquidad? ¿Verdad que no? ¿Usted acepta o rechaza la iniquidad? Fuera iniquidad, fuera. El problema es que mucha gente no sabe qué es iniquidad. Entonces en la mañana les explicaba a los hermanos que existe transgresión, pecado e iniquidad. Transgresión, pecado e iniquidad es el antiatrio, la transgresión, el antilugar santo, el pecado, el antilugar santísimo, la iniquidad. Entonces la iniquidad es la manifestación más profunda de las ofensas en contra de Dios. El problema también aquí es que la mayoría de la gente no sabe qué cosas son las que le ofenden más a Dios. No las saben. Entonces la Biblia las menciona. Entonces aquí rapidísimo vamos a hablar 2 Tesalonicenses 2:7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Desde hace 2000 años está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. En la mañana les explicaba también que algunos dicen que este es el Espíritu Santo, pero que yo no creo que sea el Espíritu Santo, porque en primer lugar el Espíritu Santo es omnipresente. Entonces no puede ser quitado. Puede ser que sea la iglesia,
Pero el problema es que van a haber muchos cristianos llenos del Espíritu Santo con 2 porciones de aceite, aquellas doncellas vírgenes prudentes que todas durmieron, todas cabecearon, todas se durmieron, y 5 eran prudentes y 5 eran fatuas, pero estaban en la noche, estaban en la oscuridad, estaban en las tinieblas, estaban en la tribulación, y el marido regresó a la medianoche y ya venía casado. Entonces no puede ser eso, no puede ser en sí la iglesia tampoco. Entonces yo veo que lo que va a ser quitado es el amor, porque aquí dice: y debido al aumento de la iniquidad. Misterio de la iniquidad, el que lo detiene es el amor. Pero entonces se empieza a soplar y a soplar en las llamas esas, se empieza a avivar y avivar y avivar y avivar y avivar y avivar la iniquidad, y entonces el amor empieza a menguar y a menguar y a menguar y a menguar. Entonces usted se da cuenta de una iniquidad que se comete, y por muy cristiano que sea, quiere agarrar las armas. Disculpe, lo voy a poner de esta manera: usted viene y mira un video desafortunado de un hombre que lo matan y que él anuncia su muerte, que eso es una desgracia que le ha pasado, sobre todo si no conocía a Cristo. Es una desgracia que le haya pasado eso. Yo lo lamento mucho. Y entonces lo que se hace con él es una iniquidad. Yo no estoy acusando de que fue fulano, mengano, perencejo. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que entonces la gente mira eso y la iniquidad hace que se le muera su amor o que se enfríe su amor. Y entonces dicen: no, aquí, hasta aquí. Voy a ir a ver dónde tenía escondido mi machete corvo. Porque el aumento de la iniquidad hará que se enfríe el amor de la gente. Pero se va a enfriar el amor de la gente, de aquellos que están pensando en lo inicuo y le están pensando el pensamiento humano en lugar de obtener el pensamiento divino, porque la Biblia dice: mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es obtener los pensamientos de Dios, en vez de estar obteniendo pensamientos de Pablo Coelho o de cualquier escritor, por muy connotado que sea. El problema es que la gente se pone a leer libros que a veces de brujos, en vez de leer la Biblia, por sentirse muy intelectual. Y la Biblia dice que dijo el necio: en su corazón no hay Dios. Pero era necio. Pero yo sí creo que hay Dios, hermano. Sí, pero ¿y entonces por qué se deja pastorear por otros? No, si usted es mi pastor, hermano, Jehová es mi pastor, y aquí en la tierra usted, sí, pero ¿y por qué le hace caso a otros? Entonces, hay cosas que son pecado, hay cosas que son transgresiones, y hay cosas que son iniquidades. La iniquidad afecta a los lomos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Tu simiente, tus hijos, tus nietos. La iniquidad afecta. Entonces, cuando una persona comete iniquidad, afecta hasta su generación número 4. Afectó sus lomos. Y por eso es que la Biblia dice que Él visitará la iniquidad de los que le aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación. Pero yo no le aborrezco, yo le amo con todo mi corazón al Señor, y usted también, ¿verdad que sí? Entonces nuestra simiente tiene que ser nuestra. Denle un aplauso al Señor y después vamos. Mire. Eso es impresionante, porque yo declaro bíblicamente que mi simiente biológica y espiritual serán bendecidos por el Señor por una causa bíblica. Yo estoy enamorado del Señor. Yo estoy enamorado del Señor. Punto. No estoy enamorado de Él. Muchas generaciones que yo haya reengendrado o engendrado serán bendecidas. Yo tengo promesas, hermano, bien hermosas que Dios me dio, y que se las digo a usted
porque usted es participante de ellas. Una de ellas, que Dios a mí me dijo, y no lo hago con jactancia, sino que con profundo agradecimiento. El Señor a mí me dijo, y me lo ha confirmado de una manera tan tremendísima, hermano. Mi espíritu, me dijo el Señor, que yo he puesto en tu boca, y mis palabras que he puesto en tu boca no cesarán de estar en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos. Y yo entiendo que no se refería únicamente a mis hijos biológicos, aunque también a ellos, porque ellos son biológicos y espirituales, pero también se refería a mis hijos espirituales. Y mire usted, yo lo tenía guardadito, no se lo había dicho a nadie, y un día me invitaron a predicar en una iglesia bien tremenda, hermano. Yo estaba asustado cuando entré en esa iglesia. Una iglesia de afroamericanos. Estaba aquí, y usted sabe que los afroamericanos son un poco salvajes para adorar. Me refiero a una iglesia en Norteamérica, una iglesia de negritos, pero salvajes para adorar, hermano, y para danzar. Y habían unos que era una gran plataforma, y entonces había unos que se subían acá y danzaban, pero como que fueran unas que estaban entrenando, me imagino yo, que en ballet o algo así, pero se subían a la plataforma, de veras. Y vi a uno, hermano, que estaba danzando, mire, y yo a veces juzgaba, a veces cerraba los ojos y decía, Señor, esto está cardíaco. Y vi a uno que estaba danzando así, y hacía así, como que fuera como que estuviera haciendo la danza de la lluvia. Y el que me había invitado, uno de los que me había invitado, que había sido el link para que me invitaran ahí, me había dicho, ahí en la iglesia, cuando hay un predicador que no está dando una palabra sustancial para la gente, ellos se paran y se van. A mí me lo han hecho, me dijo, y yo los he tenido que cuadrar y yo dije, aquí me va a tocar a mí, Señor, dije yo, y de veras que estos sí son locos, dije yo. Y así estaba, hermano, orando. Estaba orando, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Tú sabes que a mí me gusta predicar, pero aquí parece que la cosa está seria. Señor, ten piedad. Y se acercó un hermano y me dijo, te recuerdo que mi promesa de que mi espíritu y mi palabra van a estar en tu boca siempre está vigente. Y nadie, yo nunca se lo había contado a nadie. ¡Wow! Dije yo, no, dije esto, se me para alguno de estos y lo apago. Entonces, yo tengo promesas para mis hijos. Tengo otra promesa. Bueno, ahora ya empecé con esto de las promesas. Tengo otra promesa. El Señor me dijo, tu descendencia poseerá las naciones. Y óigame más. Y restaurarán las ruinas de generaciones pasadas. Me dijo el Señor, hermano. ¿Y saben qué? No es que me estoy infatuando, solo estoy contando lo que el Señor me prometió. Te quiere agarrarlo, agárrelo, y si no lo cree, sí, ya no es más problema. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es no dejar que se nos enfríe el amor. Pero entonces tenemos que conocer cuáles son las iniquidades, y dentro de las iniquidades, yo le llamo a las iniquidades pecados graves. La Biblia les llama gran pecado
o pecado grave. Y le voy a poner unos ejemplos porque hasta aquí me había quedado, pero yo tengo que continuar, hermano. Esto es muy importante para nuestra bendición. El Señor dijo, Génesis 18:20, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. En otras palabras, ellos no han transgredido solamente, ellos no han pecado, ellos han cometido iniquidad, un pecado sumamente grave. ¿Cuál es? Dice acá, de Ezequiel 16:49, he aquí esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, le dicen a Israel. Mire cuál es el pecado sumamente grave: arrogancia. Abundancia de pan y completa ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Híjole, hermano, aquí está seria la cosa. Yo hoy hablé de la arrogancia hoy en la mañana y ya no voy porque ya sería redundar. Y bueno, aunque a mí no me importa repetir las mismas cosas, pero yo quiero continuar. Abundancia de pan y completa ociosidad. Eliminemos ahí un ratito. Tuvieron ella y sus hijas, y saltémonos hasta la línea de abajo. Dice abundancia de pan y completa ociosidad, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Pero aquí tenemos que ver una cosa, hermano amado. Disculpe, ¿cómo se ayuda al pobre? Mire, yo creo que se puede ayudar a una persona que tiene problemas, se le puede ayudar inmediatamente. Yo creo que hay ayudas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Si una persona no tiene dinero para comer, no tiene comida, se está muriendo de hambre, yo creo que una de las ayudas sería darle de comer. Pero no voy a darle de comer toda mi vida, ni toda la vida de él. Porque entonces lo que voy a hacer es un desentendido, un parásito. Que no vaya a chambear, que no chambee. Aquí le doy yo. Y estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Disculpe, eso no es. Yo creo que si lo vamos a atender inmediatamente, tiene necesidad, vamos pues, démosle lo que tengamos que dar. Pero después de eso tenemos que enviarlo a trabajar, enseñarle a trabajar, enseñarle a que ocupe su mente, que no sea ociosa, que pueda avanzar. Porque mucha gente utiliza a los pobres como escudo. Uno de los que utilizó a los pobres como escudo fue Judas. Judas dijo, es una barbaridad como no se vendió este perfume en 300 denarios y le hemos dado de comer a los pobres. Y la Biblia dice a continuación, pero no lo decía porque se ocuparan los pobres, sino porque era ladrón. Muchos que vociferan a favor de los pobres son Judas. Por eso le digo que nosotros no tenemos que tomar parte en ningún rollo de todos esos. Nosotros somos cristianos y debemos de ir en pos de Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es mi líder, Él es al que admiro, Él es mi amor y espero que sea el tuyo también. Pero aliviado estaría el enfermo. Aliviado estaría el enfermo que ahora nosotros viniéramos a participar, por esto que le estoy diciendo, en una lucha de clases. Reprendo en el nombre de Jesús. El Señor dijo a los pobres: siempre los tendréis con vosotros. Y los íbamos a tener para varias cosas. Número uno, para enseñarles a dejar de ser pobres y enseñarles que existe un poder para hacer riquezas.
que no es como dicen en Sudamérica, hacer piquetes o ser piqueteros o es obstruir las vías y quemar llantas en el asfalto que nos cuesta el impuesto a todos. Ni ponerse a protestar para que le den una finca desocupada porque era un latifundio. Pero sí, está bueno. Yo entiendo que muchos que tienen pistos se lo robaron, pero también hay muchos que tienen que se lo sudaron. Entonces, cuando yo estoy hablando de que el pecado de Sodoma era grave porque se habían desentendido del pobre, no quiere decir que los utilizaron. Nosotros empezamos a llevar comida a la gente pobre. Les empezamos a llevar comida a la gente pobre. Y hubo lugares en donde por milagro pudo salir mi esposa con la gente que le ayudaba de ahí, porque se ponían agresivos si no llevaban suficiente. ¿Sí o no? El pobre tiene que dejar de ser pobre. Yo estoy de acuerdo, hermano. Ya no queremos que hayan tantos pobres. Tienen que dejar de ser pobres, pero tienen que dejar de ser pobres primero en su corazón, en su mente, en su manera de pensar. Entonces nosotros empezamos a ver y dijimos, ¿y no sería mejor que les enseñáramos? ¿No sería mejor que les enseñáramos? Porque, ok, hagamos una jornada ahorita. Conseguimos dinero, compramos víveres y vamos a un asentamiento y les llevamos dinero. No, dinero no, víveres. Eso está muy bueno, gloria a Dios. Pero ¿y mañana? ¿Y la otra semana? Porque los víveres esos se les van a terminar. Entonces, ¿qué? ¿Los hacemos esclavos de nosotros? ¿O nosotros de ellos? ¿No le parece que en lugar de llevarles pescados les enseñáramos cómo pescar? ¿Cuántos tienen carro aquí? ¿Dónde se lo regalaron? Bueno, puede ser que algunos sí se los han regalado, es decir, una ofrenda que vino de parte de Dios. Pero ¿a cuántos se los regalaron? ¿Cuánto lo deben todavía? Están chambeando. Entonces sería justo que usted, porque anda en un carro que todavía lo debe o que le costó un montón pagarlo, le digan que usted es rico y se lo apedreen y le quieren los vidrios. No es justo. Entonces, pero tampoco vamos a dejar que eso apague nuestro amor. Lo que tendríamos que hacer es enseñar, bendecir, enseñar, bendecir, enseñar. Y entonces nosotros dijimos, mejor hagamos una escuela en donde puedan llegar y les damos educación y los bendecimos. Y por cierto, llegaron algunos que incluso sí tenían los medios, pero no quisieron poner en un colegio a sus hijos. Está bien, son pobres en su mente, no hay problema, vengan, aquí les vamos a ayudar. Porque algunos creen que se lo tontean a uno. Yo le conté que hice una mi negociación en cierto lugar X, y compré una casa para la institución nuestra, ¿verdad? Y compré una casa ahí, y entonces, y cuando llegué a ver la casa, que la había comprado completita, ya no estaba la bomba de agua, y el que se había dado la bomba de agua, el que me había vendido la casa. Entonces yo dije, bueno, está bien. Me molestó, porque yo dije, qué mentalidad, manito. Sí, la mentalidad de aquel cuate que trae carros de los Estados Unidos y que los quiere vender y le costaron barato y le quiere sacar hasta el último centavo y le quita el radio, las llantas buenas que tenía, y le pone unas llantas que fue a conseguir a no sé dónde. No sea gacho, hombre. Nunca va a prosperar, porque cree que está engañando a la gente. Si usted negocia justamente, todos lo van a recomendar, le van a tener confianza. Pero nada de que le dieron las fichas y solo el cuate metió primera y a las 2 cuadras ¡plum!, quedó el carro. Y le vienen a alegar, yo no sé, y aquí afirmamos abundancia de pan y completa ociosidad. Yo no sé si le comenté, yo creo que sí, que yo llegué a Las Vegas a jugar, ¿verdad?, sino que a visitar
a una de las iglesias que tenemos allá, y me estaba esperando el pastor ahí en las fajas en donde se recogen las maletas esas. Y cuando estaba ahí y vi todos los anuncios de los casinos que estaban así en el aeropuerto, el Señor me habló y me dijo: has llegado a Sodoma. Uy, dije yo. Entonces empecé a averiguar, y aquí ¿qué pasa? Entonces me empezaron a contar que había gente que perdía todo el dinero en los casinos y entonces se suicidaban en los hoteles, pero que las noticias acallaban eso para no desprestigiar el turismo ese que se hace, y que había prostitución así por catálogo, y que esta me gusta y entonces llámemela y cosas así. Pero una de las cosas que me di cuenta y que me impresionó fue que me llevaron a un buffet que costaba $5. Pero hermanos, sinceramente no quiero mentir ni exagerar, pero era como una cuadra de buffet, era como una cuadra en donde estaban ensalada, yo no sé qué tanto había, postres, de todo. Y ahí podía uno comer hasta por $5. ¿Cuántos quieren? Y entonces a mí me surgió una duda. Pero es abundancia de pan. Entonces me surgió una duda, porque había gente, pero no tanta como para que se fueran a acabar todo eso. Entonces yo le dije al hermano que me había llevado, que trabajaba en uno de esos hoteles, le dije: vos, pero ¿y aquí qué hacen vos? Porque si venimos a la noche nos va a hacer mala comida, porque la van a reciclar y nos la van a volver a dar todo lo que sobró. No, me dijo, aquí todo lo que sobra lo tiran. No, hombre, le digo, ¿cómo lo van a tirar? ¿Y por qué no lo regalan? Es prohibido regalarlo. Entonces me recordé de que había un verso en la Biblia y el Señor me había dicho de Sodoma: este fue el pecado de Sodoma, abundancia de pan, completa ociosidad, y se olvidaron del pobre y del necesitado. Ahora, quizá tú tienes abundancia de pan. ¿Cómo decirlo de esta manera? No quiero sonar acusador, pero es que ahí lo que dice ella. ¿Cuántos mensajes has oído tú en la vida? Porque ese es pan también, ¿o no? ¿Cuántas palabras sabes? ¿Cuántos remas has tenido? ¿Cuántos temas te has aprendido? ¿Cuántas veces digo: pues qué temas, qué tremendo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces se lo has dado al necesitado? Es un grave pecado. Es un gravísimo pecado no ayudar al necesitado. Yo conozco gente que tienen 30, 40 años de ser cristianos, hermano, y para lo único que son buenos es para criticar a todos los demás. Sí, es que fulano, es que ese es un creído, es que mengano, es que ese es un pecador, pero no se atreven a hablarle a un perdido, no se atreven a parar a un marero y decirle: mira, mijito, esta no es una vida correcta, hay alguien que te ama, hay alguien que te puede rescatar de esto, se llama Jesucristo. No, mejor lo condenamos. Espero no estar muy venenoso ni cáustico. Miremos este otro pecado. El pecado de los jóvenes será muy grande. Diga conmigo: muy grande. O sea que no era pecado, solamente era muy grande. ¿Por qué? Delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Dios. Mire usted, la ofrenda es vital. Usted fue salvado por una ofrenda. No se puede menospreciar la ofrenda. ¿O sí? Déjeme decirle otra cosa. A veces en los alfolís
Gracias a Dios la mayoría de las veces se encuentran ofrendas de amor, diezmos motivados por la fe de las personas, etcétera. Pero a veces encontramos basura en los diezmos o en las cubetas esas. Como quien dice, ya viene la ofrenda y este papel, ya lo voy a meter aquí. Los que les ha tocado contar las ofrendas en alguna iglesia en algún momento saben que lo que digo es cierto. A veces aparecen esas cosas, a veces aparecen billetes todos doblados, hermano, como que fuera una hechicería la que le quisieran hacer, y de una vez los hermanos lo reprenden. De una vez le digo, por si hay algún brujo aquí que vino a ofrendar, que nosotros reprendemos y oramos sobre las ofrendas, porque las ofrendas para nosotros son sagradas. Denle un aplauso al Rey. Y le voy a decir algo más, que fue a la hora de una ofrenda cuando mataron a Ananías y a Zafira. No lo mataron en la adoración, no lo mataron a la hora de las profecías, no lo mataron a la hora del mensaje, lo mataron a la hora de la ofrenda. Porque mucha gente no comprende que la ofrenda es una situación sagrada. Y hay gente que lo que se pone es a criticar eso. Claro, yo entiendo porque hay algunos que manipulan la palabra para sacarle raja a esto, ¿verdad? Pero, y entonces contaminan a otras personas. Pero esas personas contaminadas empiezan a menospreciar la ofrenda. No, lo que quieren es vivir de nosotros, lo que quieren es tal cosa, lo que quieren es tal otra. Y se olvidan de que el ofrendar es básico, porque dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8, capítulo 9, se entrega él en la explicación de la ofrenda en esos dos capítulos, diciendo la gran importancia que tiene, y casi terminando diciendo: el que siembra escasamente segará, y el que no siembra, ¿qué pasará con el que no siembra? Porque, mire hermano, ¿por qué mucha gente cree que es pobre? Porque un pobre siempre está pensando que él debe de recibir. Siempre está amargado. Todos reciben, menos yo no recibo. Sí, pero ¿y cuándo da usted? ¿Acaso no ya varias anécdotas nos han contado que, bueno, tal vez no son anécdotas, sino que historias de la vida real de limosneros que se mueren, que petatean, y cuando los llegan a traer debajo del colchón o dentro del mismo colchón tenían el montón de pisto? ¿Cuál es la forma de pensar de la gente que, mire, perdone, cuál es la forma de pensar de la gente que se pone a pedir dinero? Ok, deme por favor una limusina, por el amor de Dios, una limusina, por el amor de Dios. Va, está bien. Entonces usted pasa, usted muy generosamente, recordándose de estos textos, saca un su billetón. Ese día usted va muy gamonal, ese día usted se acaba de sacar la lotería, ese día le acaban de pagar el bono 14, ese día usted se siente de buen humor y ¡pau!, le da 20 pesos. El cuate tiene suerte, y los otros 3 carros que vienen atrás, cuando mira cuánto le dio, le dice la patoja que a la que está enamorando, la está seduciendo el otro, mira cuánto le dio, la se debe tener pisto. Entonces él, para que no crean que solo el otro tiene, saca uno de 50. Y ella, oh, mi héroe. Y total, que otro que viene atrás hace lo mismo, y el cuate logra recaudar 120 pesos en 3 carros. Pero ya es la hora de la comida. Ya es la hora de la comida. Entonces dice, bueno, pone su rotulito ahí salí a comer. Va. Entonces ahí haga él.
Es que esos olores son terribles, hermano. Entonces él tiene hambre y llega a Pollo Campero. ¿Usted cree que va a sacar los 120 pesos y se va a sentar a comer? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a empezar a velarle las vueltas a los muchachos que están ahí para que no lo saquen. Ya vio a alguien que más o menos tiene cara de buena gente y llega, ¿se va a comer eso? Y claro que usted se lo va a comer, si no, no lo hubiera pedido. Se va a comer, y le pone cara así de Josh Poppy, ¿verdad? Y usted no tiene 120 pesos, usted tiene 100. Y dice, no, llévatelo. Y llama al mozo y le dice, por favor, tráigame otra pieza para mí. Y aquel se va con sus 120 pesos y con su pieza que se la quitó a usted. Porque su mentalidad, él no es pobre de dinero, él es pobre acá. Hasta se atreve a decir, nosotros los pobres, ustedes los ricos. Cáiganme bien, hombre. Y aparece Pedro Infante. Puede ser que usted, mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen 1.000.000 de quetzales? Vaya, le voy a cambiar eso. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen 100,000 quetzales? Ok. ¿Y usted es pobre por eso? Desde luego que no. Si la pobreza no la determina cuánto pisto tiene usted. Eso no determina si usted es pobre. Eso que lo metan allá en los guantes esos de mercadeo. Este es clase A, este es clase B, comprador clase C. Si quieren me ponen comprador clase Z. Pero a mí siempre Dios me da lo que yo necesito y lo que deseo me lo da y más. Así que yo no soy pobre en ese sentido. Entonces el pecado era muy grande. ¿Por qué? Porque los jóvenes menospreciaban las ofrendas. Hay mucha gente que menosprecia las ofrendas. Tanto los que la dan, como los que no la dan, como los que la reciben. Hay mucha gente de ese tipo que dice, la ofrenda es algo tremendo, hermano. Gente que no toma en cuenta lo de la ofrenda, y la ofrenda puede presentarse el momento sublime de una gran bendición o de cometer una iniquidad. No te metas con las ofrendas. Si no entiendes el concepto de lo del diezmo y de lo de la ofrenda, callado tenés buen pegue. Pero no te metas en eso, no te metas en eso. Porque te estás metiendo en serios problemas. Bueno, yo te lo estoy demostrando acá. El pecado de los jóvenes era muy grande. ¿Por qué? Porque menospreciaban la ofrenda del Señor. Miremos otro. Entonces, este es horrible, hermano. Y a algunos no les parece. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben de hacer. ¿Alguien sabe de qué estaba hablando Abimelech? ¿De qué? Perdón. ¿Alguien sabe? Voy a bajar. ¿Quién sabe? Se la había llevado Abimelech para tomarla como mujer, como su concubina, pero ella era casada. Y entonces le dice, ¿por qué me has hecho pecar tan grandemente? Entonces el adulterio, mucha gente lo mira muy suavecito.
Oh, sí, un resbalón. Eso es muy superficial. Eso no es nada. Eso no es nada, pastor. ¿Cómo que no? Le voy a demostrar por qué sí es malo. Se lo voy a demostrar, por favor, con otros versículos bíblicos. El que comete adulterio, Proverbios 6:32, no tiene entendimiento. Vaya, aquí podríamos decir, sí, qué bruto a usted, era muy... No, eso olvídese, eso está serio. Pero mire lo que dice a continuación: destruye su alma el que lo hace. O sea, es un pecado tan impresionante que la gente, como fulano cayó, como mengano cayó, como aquel evangelista cayó, como el pastor aquel cayó, como yo conozco un anciano que cayó, como no sé quién cayó, entonces yo también. ¿Cómo así vas a destruir tu alma porque el otro destruyó la de él? ¿Cómo así te vas a tirar al abismo porque otro se suicidó? No, esa es una iniquidad, caldo de cultivo para que se manifieste el hijo de iniquidad. La gente que no le da importancia a la situación de fidelidad, de lealtad, es una gente que está propensa a caer en las garras del anticristo. Mire, hermano, perdóneme pues, porque yo sé que aquí tal vez estoy pateando de una que otra espinilla y machucando uno que otro callo. Pero a mí que no me vengan a decir, hermano, es que el amor... Disculpe, pero qué clavo que los hijos se den cuenta que los tatas están metidos en un lío porque ya sea él o ella se les ocurrió la brillante idea de salir con otro o con otra. Que Dios nos ayude, hermano. Pero le voy a mencionar otro versículo. Yo solo estoy predicando, yo no estoy acusando. Además ya se me está terminando el tiempo y dele gracias a Dios. Huid de la fornicación. Estoy hablando siempre del mismo pecado, está íntimamente ligado. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entonces hay gente que puso el grito en el cielo por cosas por iniquidades que se han hecho en Guatemala o en otros lugares, y no saben que ellos también están cometiendo iniquidades y aportando su granito de arena para el caldo de cultivo de la iniquidad, para que entonces surja ese ser despreciable llamado el anticristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Yo creo que lo que tenemos que hacer es enamorarnos del Señor y no dejar que nuestro amor se enfríe. Yo no estoy hablando, pues a veces hay mucha Biblia, porque la iglesia de Éfeso sabía mucha Biblia, pero había dejado su primer amor. Ok. Déjenme leer otro, vamos a ver cómo voy. Este es un tema escatológico, devocional, magistral. Ya no sé si este es el que voy a tener que seguir en la noche o no, porque la cuestión está que estamos en el final de los tiempos. Este es el año, Dios nos dijo que este era el año de la gracia, pero con la gracia juntamente van a venir derramamientos de parte del enemigo para impedir que nosotros alcancemos la gracia de Dios. Yo quiero recordarle pues que yo no estoy aquí edificando una iglesia para entretenerlo domingo a domingo y que este es mi modo vivendi. No, yo quiero decirle que yo tengo la conciencia plenamente clara de que yo lo que estoy haciendo es un trabajo para prepararlo a usted para el encuentro con su Dios. Ese es mi trabajo. Soy un mensajero. Ok, miremos otro.
Este es el mismo. Mire, agarré la versión Dios habla hoy. Estoy hablando ahorita de que el adulterio es una iniquidad. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dicen: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Aquí pueden surgir muchas dudas. Hermano, pero es que yo soy divorciado. Sí, pero tenemos que ver algo. Primero, puede ser que te divorciaste cuando no conocías al Señor. Esos son otros 20 pesos. Porque el que está en Cristo, las cosas viejas, he aquí. Vaya. Puede ser que te divorciaste porque ahí sí que tendría que decir la contraparte te fue infiel. Y entonces te divorciaste y te dejaron en libertad. Esos también son otros 20 pesos. Pero el que se divorcia de su esposa sin que hayan esos elementos, porque se enamoró de otra, pues aquí dice eso. Si Malaquías 2:16, si usted no está de acuerdo, puede presentar su queja a www.elcieloquejas.com. Yo no soy el que escribió esto, yo solo estoy leyendo, yo solo soy el mensajero. Usted no se pone bravo con el cartero. Bueno, ahora ya no hay carteros, ¿verdad? ¿O si hay carteros? ¿Si hay carteros todavía? Mensajero. Usted no se pone bravo con el mensajero. ¿Por qué me dice eso? Yo solo le traje la carta. Entonces yo quiero aprovechar este momento. No se me vaya a ir todavía, por favor. Quiero aprovechar este momento que lo tengo aquí para cubrirlo, para protegerlo. Señor, como cabeza ministerial de esta congregación y de esta misión, yo oro para que tu sombra, para que tu abrigo, para que tu escudo, para que tus alas, para que tu manto los envuelva y los cubra. Yo te ruego, Señor, que tú los abraces. Yo te ruego por cada uno de los que están en este momento acá y los que me están oyendo y aún los que están ausentes, Padre, pero pertenecen a esta familia. Yo te ruego que los pongas sobre tu mano izquierda y los cubras con tu derecha, para que se cumpla lo que está escrito en el Cantar de los Cantares, el anhelo de la amada, que esté su brazo izquierdo debajo de mí y que con su derecha me abrace. Yo te ruego, Señor, que los abraces,